Hola, mi nombre es Stephanie Fell, soy arquitecta, académica y historiadora más bien de obsesión que de profesión. Me gustaría empezar agradeciendo la invitación al equipo, detrás de Prima, a Maca, Pablo, Catalina y Loreto, muchas gracias. Y muchas gracias, evidentemente, no solo por la invitación, sino por la apuesta que significa hoy en día armar un proyecto editorial que le dé un aire fresco a discusiones disciplinares, ya sean teóricas o proyectuales. Y en este sentido me parece que es súper destacable el pie forzado que propone el proyecto Prima. A mi parecer esto es el entender la representación como una bisagra, por un lado como una técnica de dibujo con un pasado y una historia, y por otro como parte del argumento de un proyecto y como un medio de comunicación con un público ya sea especializado o no. A mi parecer, las instancias para hilar cuestiones históricas o teóricas con temas proyectuales hoy no son tan comunes y los animaría a seguir desarrollando las discusiones que plantea esta publicación. Me iba a poner un timer para no pasarme, pero no lo hice. Tengo que partir haciendo una aclaración. No es que yo sea una experta en perspectiva, es más, los que me conocen saben que soy prácticamente incapaz de dibujar una correctamente. Ahora creo que como muchos, como les debe pasar a muchos, la perspectiva es un tema con el que uno se topa, quieralo o no, ya sea investigando, por ejemplo, en mi caso, para cursos sobre visión y ciudad, o detrás de la cámara como fotógrafa autodidacta. En palabras sencillas, ¿qué es la perspectiva? Es básicamente un método para representar objetos tridimensionales en un soporte bidimensional, un papel, por así decirlo. Es una estrategia clásica de las y los historiadores, por no decir un buen cliché, definir el objeto de estudio desde la identificación de sus orígenes. Y de las formas de representación que recoge la serie Prima, estas son la axonométrica, las elevaciones, las plantas y las secciones, la perspectiva es la que desde sus orígenes tiene probablemente una relación, o la relación más ambigua con la disciplina. Y es un poco el tema que quería desarrollar en esta presentación. Me explico. Cuando Alberti describe por primera vez el método de la perspectiva lineal en su tratado de pintura, se la recomienda al y no a arquitectos. Esto, claro, no es solamente porque aún no existe la figura formal del arquitecto como la conocemos hoy, que el mismo Alberti va a describir en un tratado unos pocos años después, sino porque, a ojos de Alberti, por cierto, Alberti, la perspectiva lineal ofrece una solución a un problema que era categóricamente pictórico, esto es, generar la ilusión de un espacio en una superficie plana. Se muestra aquí. Quizás permítanme hacer un muy breve paréntesis solo para mostrarle el nivel del problema que apremia Alberti, o el contexto de este problema. A ver, hacia 1435, que es cuando escribe el tratado, no es que no se conociera la perspectiva o no existieran. De hecho, Brunelleschi, por ejemplo, ya había demostrado cómo funcionaba la perspectiva en sus experimentos en Florencia, sino que existían una suerte de técnicas variadas, intuitivas, para representar la profundidad en una imagen, pero con resultados, como verán a continuación, bastante variables. Lo que no existía era un sistema de dibujo con instrucciones sistemáticas basadas en la geometría. Volviendo al punto, el razonamiento de Alberti es que, a menos que fuesen pintores o trabajaran diseñando escenografías, los arquitectos no necesitaban generar la ilusión de un espacio en una superficie plana. Lo que necesitaban en realidad era poder diseñar y construir un edificio. Y para esto ya contaban con una serie de herramientas, descritas desde tiempos inmemoriales, perdón, en los antiguos tratados de Vitruvio, por ejemplo, estas herramientas como la planta o la iconografía o la elevación y la ortografía. Esto quizás es más anecdótico, pero quien incluye la perspectiva por primera vez en un tratado de arquitectura es Celio, y lo hace en 1545, 100 años después del tratado de Alberti. Y lo hace sencillamente porque está abordando el problema del diseño escenográfico. Es más, un tiempo después de su tratado sobre la perspectiva, cuando Alberti se pone a escribir su propio tratado de arquitectura, y este es el famoso tratado fundacional de la disciplina, que en el fondo separa el trabajo intelectual del arquitecto, lo que le llama diseño, del trabajo físico,
de la construcción. En ese tratado no discute la perspectiva como parte de las herramientas propias del arquitecto. Entonces, ya hecho este punto, si no es una herramienta disciplinar, lo que correspondería, a mi parecer, preguntarnos es qué implicancia tiene la introducción de la perspectiva como una forma de representación para la arquitectura. O en otras palabras, ¿qué hace la perspectiva por o para la arquitectura? La respuesta a esta pregunta creo que requiere que diferenciemos entre dos cosas. Por un lado, la perspectiva como herramienta de dibujo, que es la técnica que efectivamente describe Alberti, de lo que Anthony Wilder, un historiador de la arquitectura, denomina el proyecto perspectivo del Renacimiento. Esto es la perspectiva como un sistema de organización espacial. Voy a partir por esta segunda. Como un sistema de organización espacial, la perspectiva es literalmente una historia distinta de la herramienta. Por ejemplo, el primer proyecto que reorganiza la calle en función de la perspectiva es el plan del Papa Sixto para Roma, que se construye entre 1585 y 1590, que se ejecuta más o menos 150 años después de la publicación del Tratado de Alberti, aunque quizás la manifestación más conocida de este sistema de organización espacial, por llamarle de algún modo, son las avenidas lineales, producto de la remodelación del Barón Haussmann en París, pensadas no solo como una estrategia de modernización y legibilidad de la ciudad, sino como herramientas de control, porque son grandes calles por las que podían marchar grandes ejércitos, de higienización, porque son avenidas en donde ningún edificio tapa la luz a su vecino, ni la circulación de aire, y por último, pero no menos importante, como símbolos del poder, de este ojo que todo lo ve, de Napoleón III y del imperio. Ahora, ambos ejemplos de estas avenidas lineales con islas homogéneas y vistas unificadas, hasta cierto punto dramatizan los efectos de la perspectiva, pero ninguno depende de la perspectiva como herramienta de dibujo para su ejecución. En otras palabras, en ambos casos la perspectiva actúa únicamente como una alegoría de un orden matemático que teóricamente subyace al mundo, pero que tiene poco y nada que ver con la herramienta técnica que describe Alberti, ni la herramienta tampoco de su ejecución. Volviendo a la herramienta y sus alcances, como esbocé antes, lo que Alberti describe es un método de dibujo que se diferencia de sus precursores más bien en el grado de verosimilitud y en la consistencia del resultado. Además de este set de instrucciones sencillas, geométricas sencillas, para ubicar dos puntos, Alberti recomienda la construcción de herramientas, como por ejemplo la grilla, con la que cualquier persona podría ejecutar un dibujo que, en sus palabras, y esto es una cita, haría desaparecer el lienzo como por arte de magia. Esto a su vez inspira la creación de una serie de herramientas de dibujo que progresivamente abstraen este observador virtual que describe Alberti, transformándolo desde un punto en el muro, por ejemplo, en la máquina perspectiva de Durand, hasta un lente en lo que posteriormente será la cámara fotográfica, pero esto es un tema gigante y da quizás para otro día y otra historia. Ahora, por su parte, para la construcción específicamente, o para la arquitectura y la construcción, la perspectiva como herramienta de dibujo tiene bastante menos o bastante poco de arte de magia. Y su utilidad es limitada porque, como demostraría el historiador de arte Martin Kemp, en estas complejas reconstrucciones que hace de un espacio a partir del fresco de la Santísima Trinidad de Masaccio, la perspectiva almacena, pero difícilmente transmite las dimensiones de un recinto. Y en este sentido, no puede competir realmente con la precisión o la facilidad con la que una planta, un corte o una elevación nos permite medir un espacio. Por lo mismo, hacia fines del siglo XIX, las predicciones ortográficas, esto es las plantas, los cortes y las elevaciones, se empiezan a reconocer como documentos jurídicamente vinculantes, y no así las perspectivas. Esto significa, por ejemplo, que la planta o el corte que yo presento ante cualquier organismo público, con las dimensiones que en ellas se estipulan, constituye una suerte de contrato gráfico, por así decirlo. Y con esto no quiero decir que una forma de representación sea mejor o peor herramienta para la disciplina.
Lo único que quiero enfatizar es que creo que sería un error plantear que la relevancia de la perspectiva en arquitectura radica en su mensurabilidad, en la capacidad de medir, y no en el artificio, que es lo que realmente describe Alberti. ¿Por qué? Si bien sabemos que las reglas de la perspectiva requieren que aceptemos una ficción, esto es que requieren observadores monofocales con un solo ojo y que no se mueven, lo que los seres humanos en general no somos, si aceptamos esta ficción, lo que obtenemos a cambio es una escena que, como la escena de la izquierda, imita las proporciones en las que se extendería para el ojo un espacio real. Eh, Quizás el, el sitio histórico en que el artificio de la perspectiva, que es hacer que un dibujo bidimensional parezca real o parezca tridimensional, se recoge, se amplifica y se masifica, es en la tipología de un edificio que nace y muere en el siglo XIX. Me refiero al panorama, que justamente es el que da nombre a esta sesión, que fue una forma de entretenimiento público previa al cine, en que una persona podía pararse aquí en una plataforma, en Viena, por ejemplo, en este caso, para ver a su alrededor una pintura que era en efecto una serie de perspectivas pegadas en un lienzo que presentaban un panorama de la ciudad de San Petersburgo en Rusia. Ya para ir cerrando, la perspectiva en la arquitectura opera en esta suerte de espacio ambiguo, ¿no? En estricto rigor no es un documento factual, ni legal, ni estrictamente disciplinar. Por lo mismo, y esta es quizás la otra cara de la misma moneda, constituye un medio de comunicación privilegiado con un público no especializado, pues, a diferencia de otras herramientas de representación disciplinar, la perspectiva no requiere ningún conocimiento previo para entenderla, si bien no es legalmente vinculante con el público, por ejemplo. Y a mi parecer, este es quizás uno de los principios más delicados, o el que uno debiese prestarle más atención en su uso como herramienta de representación y comunicación en un proyecto de arquitectura, y que es justamente este balance entre la anticipación que genera una imagen o una perspectiva y la realidad que construye un proyecto. En el texto escribí específicamente sobre este proyecto de los Smithsons, pero quería aprovechar quizás para enfatizar la moraleja, por así decirlo, de esta historia, con un ejemplo más reciente. En febrero de 2021 se anunciaba una instalación de la oficina holandesa MBRDB en Londres, que está encargada por el municipio de Westminster en Marble Arch, que es este arco construido en 1947, si no me equivoco. En Esto se anunciaba con esa imagen y esa imagen, por ejemplo, ambas son renders. En enero de 2022 se anunciaba el cierre y el desmontaje de dicha instalación, tras recibir severas críticas por parte del público porque se veía como esto. A ver, hay un montón de factores que pueden influir en la distancia que hay entre una perspectiva y un proyecto construido, ¿no? Y en definitiva no todos son atribuibles a las decisiones de arquitectura. Pero sí creo que este caso hasta cierto punto refleja una comprensión escasa de la dimensión comunicacional y pública que puede tener una perspectiva. Y lamentablemente, como escribí en el cierre del texto, y perdón de nuevo por la autocita, pero lo voy a leer, a diferencia de un edificio que se desvía de las dimensiones que presentó en el plano municipal, resulta extremadamente difícil levantar un caso contra un proyecto construido por perspectivas incumplidas. Volviendo a mirar el texto, o viéndolo en perspectiva, si me permite el juego de palabras, el objetivo último del texto fue, además quizás de resumir extremadamente en 700 palabras la historia de la perspectiva y su relación ambigua con la disciplina de la arquitectura, el objetivo fue poner sobre la mesa una discusión sobre la dimensión ética de nuestras herramientas técnicas y nuestras aspiraciones estéticas. Espero poder haber transmitido eso. Muchas gracias.